Hola, muy buenas a todos. Día 20 de mayo 2025. En los tratamientos que vienen ahora en posfloración tenemos dos alternativas. O nos vamos solamente a tratamientos nutricionales cuando la plantación no tiene ningún defecto fitosanitario, o bien, además de el tratamiento nutricional, nos podemos ir a un tratamiento fungicida para evitar la presencia de cobre. En este caso os quiero enseñar una plantación que estamos recuperando para que veáis la situación que tiene y los tratamientos o el tratamiento que le vamos a dar ahora en posfloración. Estamos en una parcela que estamos recuperando, la parcela del barrillo aquella de enfrente. Estos son los olivos que estaban sin desbaratar y fijaros cómo se han quedado ya. Y aquí nos encontramos en su momento esto. ¿Veis? Es una zona muy escasa de la finca, pero tenemos un ataque de repilo. ¿Vale? Es una zona pegada al arroyo, una zona donde seguramente los tratamientos no se han hecho apropiadamente y todas las hojas que pegan aquí al arroyo, digamos pegan de cara al arroyo, pues las hojas amarillas que aparecen pues son características típicas de repilo normal. Nosotros, si damos la vuelta al olivo, vemos que por donde está pasando el tractor haciendo el tratamiento, pues no hay repilo, y sin embargo donde no llega bien el líquido, que hay en esa zona de ahí, pues al final tiene repilo. ¿Por qué? Porque no se ha mojado con cobre suficientemente. Entonces, que aquí por ejemplo veis que tiene también hoja amarilla en la parte de abajo donde no se moja bien. Muy importante, no solo es importante con qué productos tratamos, es muy importante también con cómo tratamos. Es decir, la manera en la que el atomizador pasa, que se quede el olivo bien mojado, porque fijaros, ¿veis el montón de hojas de repilo que hay? Eso es porque el atomizador habrá pasado excesivamente rápido, porque no esté bien calibrado, porque a lo mejor corta demasiado rápido porque están los ramones muy altos. Entonces eso hace que no se moje bien el olivo y se quede pues con esos problemas fitosanitarios. Fijaros dónde se moja bien, como no tiene problemas, ya veis que el cuaje ha sido muy bueno y que tiene ya un buen tallo por delante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parcela o en este rodal? En este rodal lo que vamos a hacer, lo primero, cambiar el sentido de tratamiento. Aquí vamos a dar un tratamiento en este sentido y otro tratamiento en este sentido, con el objetivo de mojar el olivo bien. Estos son olivos muy grandes, ya veis, son olivos con una carga enorme y que viendo esta problemática vamos a hacer el tratamiento en doble sentido para que se moje el olivo correctamente. A la fecha en la que estamos, vemos que la aceituna pues prácticamente ya está cuajada. Ahí lo que pasa es que, bueno, hemos tomado la zona con más repilo, pero ya se ve que la aceitunita está empezando a apuntar. Entonces, en el tratamiento de post-floración, que lo daremos dentro de 7 días más o menos, donde ya esté toda la parcela homogénea desde el punto de vista de una aceitunita pues de un tamaño como la cabeza de un alfiler o similar, como esta, por ejemplo. Así tiene que estar la parcela, ¿vale? Vamos a dar un tratamiento nutricional con los productos que fabricamos, GMFer, con 40 litros de complex, 20 de boro, 10 de corrector de carencia, y en este caso le vamos a añadir 5 kilos de oxicloruro de cobre. Y lo siguiente que vamos a hacer, como he dicho, en lugar de seguir tratando de abajo arriba, que es como se viene tratando aquí, lo vamos a tratar horizontalmente para toda esta zona donde no se ha mojado de cobre el olivo, que se moje correctamente. ¿Esto va a curar el repilo? No. El cobre no es curativo, es preventivo, pero lo que quiero hacer es, por un lado, todas esas hojas amarillas que están esporulando el hongo, como esa, a ver si se ve, todo esto son cuerpos fructíferos del hongo que está esporulando y lo que hace es, digamos, dispersar el hongo. Lo que quiero hacer es taparlo de cobre para que todas las esporas que haya en superficie se las cargue y luego, por supuesto, proteger el resto del olivo que está sano y sobre todo los tallos nuevos. De esta manera, en posibles humedades que vengan durante el mes de mayo o que vengan durante el otoño, previamente a que salgamos del estrés hídrico, me va a proteger de cualquier infección fúngica y de esa manera voy a controlar el repilo. En fincas donde aparece repilo, como el que hemos visto, lo que recomiendo durante un año es 4 tratamientos de cobre. Uno a la salida de invierno, otro en post-floración, que es en el que nos encontramos, otro en otoño y otro en post-cosecha, con el objetivo de evitar que el hongo vaya a ningún sitio, así que no esporule, que no nos infecte y de esa manera controlarlo. Pero da igual lo que yo recomiende desde el punto de vista de qué tratamiento y con qué producto, porque lo importante, además del producto que se utilice, es cómo se aplique. Los olivos tienen que quedar bien mojados, por fuera y por dentro. De lo contrario, tenemos zonas desfoliadas, eso no lo miráis porque el olivo salió ardiendo en su día,
Tendremos zonas de folia y esa defoliación es un foco de hongos que luego nos debilita el olivo y nos causa pues mermas productivas. Si queremos tener los olivos al máximo de producción, tenemos que tenerlos lo mejor posible y para ello hay que hacer las cosas muy bien. Desde la decisión de qué producto voy a utilizar para nutrir y proteger mis plantas frente a hongos, como la forma en la que aplicamos esos productos. Yo recomiendo que se moje muy bien el olivo y lo normal es tratar a 25 bares de presión cuando están lo que es las boquillas cerradas y a una velocidad entre 3 y 4 kilómetros por hora, que se moje bastante bien sin llegar a chorrear, es muy importante, eso también depende de cada tipo de atomizador. Y luego, como digo, la presión más o menos a esos bares, y la boquilla que yo utilizo suele ser, o lo que son los discos de difusión, de 1.5 a 1.8 para que difumine y entre muy bien dentro del olivo. Pues nada, esto es lo que tenemos, vamos a tratarlo y ya os iré contando cómo evoluciona. Fijaros que siempre en la misma dirección encontramos la hoja de repilo y tiene mucho que ver con la forma de tratamiento.